Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida, bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy está dedicado al poeta, escritor, docente y ensayista español Pedro Salinas, ello a propósito de un libro de ensayos que da cuenta de una faceta poco conocida del autor. Sin más de ahora, veamos primero brevemente su biografía. Pedro Salinas Serrano nació en 1891 en Madrid, en España, y fue un hijo de comerciantes que primero se dedicó a estudiar Derecho para luego abandonarlo y optar más bien por la carrera de Filosofía y Letras, donde finalmente destacó y se doctoró en el año 1917. Desde muy temprana edad, él se interesó por la docencia, al punto que fue lector de español en la Sorbona en París, en Francia, y fue por esta época también que tradujo los primeros libros de la novela En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. A su retorno de Francia, Salinas ganó la cátedra de literatura española en la Universidad de Sevilla y para entonces ya había escrito también sus primeros versos. El estilo de su poesía, que gana mucho reconocimiento con el paso de los años, lo inserta en lo que los estudiosos han denominado la generación del 27, junto con otros poetas como Vicente Aleixandre, Rafael Alberti o Federico García Lorca. La poesía de Salinas se caracterizó así por centrarse en el amor como un fenómeno abarcador de la vida, de integración de elementos cotidianos y alejado de la clásica concepción tormentosa y sufrida de este sentimiento. Destacaron así libros como La voz a ti de vida, Presagios, entre otros. A lo largo de su carrera también escribió cuentos, ensayos, pero más enfocados en rescatar los valores olvidados o urgentes en el contexto de las dos guerras mundiales, como la cultura, el lenguaje, la ética, la paz, la responsabilidad, así como un humanismo progresista, pacífico, de gran valor universal. Su obra es moderna, aunque no modernista precisamente, en el sentido de que busca siempre extraer lo más provechoso de los fenómenos y ello se plasma en su obra. La docencia, si bien ocupó buena parte de su vida, dejó también grandes frutos como una visión modernizada del poema del Mío Cid, distintas traducciones y clases en Boston, conferencias en Puerto Rico, entre otros, hasta que finalmente falleció en los Estados Unidos en el año 1951. Bien, ahora revisaremos uno de los libros más lúcidos que ha escrito Pedro Salinas sobre la literatura y el lenguaje y que fue publicado de manera póstuma. Nos referimos a La responsabilidad del escritor. La edición que me acompaña hoy es de la editorial Six Barral de Barcelona y pertenece al año 1964. Este libro pequeño tiene 270 páginas y reúne 5 ensayos escritos por Salinas sobre la cultura, el lenguaje, lo que él denomina luego las minorías literarias, entre otros conceptos muy interesantes sobre la creación literaria por sí. Vamos a revisar ahora brevemente algunos extractos de este libro. El niño, cuando dice flor, mirando a la rosa o al clavel, emplea la palabra denominadora como un maravilloso rayo delimitador que capta en el desconcierto del mundo material una forma precisa, una realidad. Gran momento este, el momento en que el ser humano empieza a gozar, en perfecta inocencia, de la facultad esencial de la inteligencia, la capacidad de distinguir, de diferenciar unas cosas de otras, de diferenciarse él del mundo. El niño, al nombrar al perro, a la casa, a la flor, convierte lo nebuloso en claro, lo indeciso en concreto, y el instrumento de esa conversión es el lenguaje, lo cual significa que el lenguaje es el primero y yo diría que el último modo que se le da al hombre de tomar posesión de la realidad, de adueñarse del mundo. Cuenta el poeta catalán Juan Maragall que en cierta ocasión llevó a una niña de algunos años que no conocía el mar, a la orilla del Mediterráneo, deseoso de ver el efecto que causaba en ella esa primera visión. La niña se quedó con los ojos muy abiertos y como si el propio mar le enviara, dictado por el aire, su nombre, dijo solamente mar, el mar. La voz es pura defensa. La criatura ve ante sí algo que por sus proporciones, su grandeza, su extrañeza, la asusta, casi la amenaza. Y entonces pronuncia como un conjuro estos tres sonidos, mar, y con ellos, en ellos, sujeta a la inmensa criatura indómita del agua, encierra la vastedad del agua, de sus olas, del horizonte en un vocablo. En suma se explica el mar, nombrándolo y al nombrarlo pierde el miedo, se devuelve a su serenidad. Es eso, el mar, no es monstruo ni pesadilla, es, no puede decirse de otro modo más sencillamente grandioso, el mar. Esta niña de Maragall está afirmando su persona, su personilla principiante, frente al paisaje marino por virtud de la palabra. Está plantándose frente al mar y diciéndole, tú eres el mar, yo soy una niña que te lo llamo. Está pues cobrando conciencia de su ser en el mundo frente a las demás cosas. El psicólogo francés Henri Delacroix ha escrito lo siguiente sobre el valor del lenguaje para la formación de la conciencia humana. Al hablar, el hombre deja de ser una cosa entre las cosas, se coloca fuera de ellas para percibirlas como tales cosas y operar por medios que él inventa. Esto supone la constitución de un mundo de objetos y la percepción de sus relaciones, supone un acto mental, un juicio creador de los objetos. El lenguaje es necesario al pensamiento, le permite cobrar conciencia de sí mismo.
En este primer ensayo del libro que se titula Aprecio y defensa del lenguaje, el poeta explica con mucha claridad, citando al mismo tiempo a psicólogos y estudiosos de la lingüística, la singularidad del momento en el que los niños comienzan al nombrar las cosas, el despertar de una facultad que nos acompañará el resto de la existencia. Esa materialización permite también hacer propios los objetos y uno de los puntos que resalta Salinas es que el lenguaje no solo nos acerca y nos concede la expresión de las cosas, sino de uno mismo, de presentarse ante el mundo. Este elogio también nos conduce a otra conclusión vital, que sin el lenguaje no nos sería posible el pensamiento, sea en las culturas que desarrollaron la escritura o se mantuvieron en la oralidad. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. En Buena Moral, el poeta no puede escoger. Su deber, si quiere ser poeta, consiste en hacer uso de ese don que los filólogos le atribuyen de poseer como nadie el secreto del lenguaje. Uso libérrimo, arriesgándolo todo, según el dictado de su propio sentir. Disentir, consentir, quién sabe, pero el disentimiento de lo común, si algo queda aclarado con lo que llevamos escrito, más que un derecho del poeta, es su primer deber. Garcilaso cumplió su deber de disentir de la poesía tradicional, Lope de Vega el suyo de disentir de las ideas corrientes sobre el teatro. El poeta necesita afirmarse diferencialmente, aunque él no lo quiera, para llegar a su obra porque su obra es algo diferente. Pero la magia de la literatura está en que ese ahincamiento diferenciador, ese apartarse, quedarse solo, aparentemente orgulloso y altivo, son requisitos para un hacer. El poema y el poema, nacido en el apartamiento, revertirá luego a todos, irá hacia ellos, convirtiéndose en fuerza unitiva entre los hombres que les revele simpatías, coincidencias, en suma, su comunidad en ser humanos. El poeta siente latir conjuntas en su alma una naturaleza de mayoría y una de minoría. En virtud de esta última se arroga justamente los privilegios necesarios para escribir como necesita, pero por obra de la primera, lo que se escribió así, al amparo de los privilegios, se olvida luego de toda condición de privilegiada y se entrega a los hombres todos. El orgullo y la separación requeridos por el proceso creador se vuelven ahora natural humildad, fraternidad sencillísima. No vale decir que la minoría es un pedestal de cartón piedra que un escritor se erige para encaramarse encima y deslumbrar al papanatas. La minoría es un estado psicológico natural del artista, una obediencia a su ley. El escritor de minoría está donde debe estar, colocado allí no por resolución caprichosa o tesanera, sino por derecho de nacimiento. Salinas aborda en este ensayo titulado La gran cabeza de Turco o la minoría literaria un tema espinoso, controversial, el de la soledad como un elemento indisociable de la creación, del arte. Sin embargo, lo hace brevemente y con coherencia, con mucha claridad, sobre todo cuando explica que este apartamiento del artista no se da, o en todo caso no debería darse, por una inclinación orgullosa, inservible o elitista. Esta diferenciación, esta distancia del resto de sus congéneres es esencial porque solo bajo esa y otras particulares condiciones se puede trabajar adecuadamente, con la finalidad de crear el mejor producto para la humanidad. Este acto solo es aceptable a condición de que lo que se ha creado de manera íntima dé finalmente el salto hacia los seres humanos, el dejar hacer a los poetas, es decir, a los inventores de realidades a través del arte, y el producto que nazca de esta actividad ya no es entonces algo meramente egoísta, sino fraternal, como apunta Pedro Salinas. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. La verdad es que el poder del poeta ha funcionado siempre dentro de sus confines naturales, quiero decir, los designados por la naturaleza misma del poeta y de su obra, en la esfera de lo espiritual. El poeta no fabrica objetos materiales, relojes o automóviles, como Breguet o Ford, no ordena, como Bonaparte, a regimientos de gente moza que precipiten sus cuerpos al hecatombe. Su poder nace en su espíritu y objetivándose en creaciones construidas con palabras, en sus obras, arranca de su espíritu y tiene por punto de llegada otros espíritus que lo reciben sin esfuerzo ni muestra de acción física mayor. Nadie, pues, negó ni puede negar que ese poder existe y actúa en determinados seres. De no existir un grupo humano que se dejara penetrar por tal fuerza, que respondiera a esa potencia emanada del poeta, ¿cómo habría nacido el tipo, el nombre del poeta? No se reconoce el escritor ni por rasgos faciales ni por peculiaridades indumentarias distintas, sino porque detenta una pujanza que nos afecta de manera muy diferente a como nos afectan los demás, el amor, la codicia, el hambre. Decir de alguien que es un escritor equivale a sentir su poder, a reconocerlo como esencial de este tipo humano, inherente a su misma existencia. No es válida la queja de que la sociedad desconoce y niega la potencia misteriosa del poeta. Llamarle poeta es ya conocerla y tenerle por su representante y portador. El nombramiento de un poeta o un escritor en una sociedad es al mismo tiempo un reconocimiento a su labor, más específicamente a su poder espiritual, como indica Pedro Salinas, ya que si bien la entrega que se hace al mundo de sus creaciones es inmaterial, se designa también su capacidad inventiva, su tarea de transformador. En este apartado que pertenece al ensayo Los poderes del escritor o las ilusiones perdidas,
Salinas resalta que son en total tres los poderes que tienen los creadores: el poder espiritual referido a sus obras, el poder social con mayor influencia y preponderancia en las sociedades a partir del siglo XVIII, y el poder económico, que tiene como punto de partida la creación de los derechos del autor o copyright en Inglaterra también en la Edad Moderna. Todos estos elementos, lo resalta luego el mismo autor, los tuvo en su época Honoré de Balzac, como un ejemplo. A modo de conclusión puedo comentarles sin ningún reparo que La responsabilidad de un escritor es uno de los ensayos más claros, didácticos y de buen estilo literario que se han escrito en lengua española. Sin llegar al lirismo ni al academicismo de otros escritores de su tiempo, Pedro Salinas logró transmitir con brevedad y claridad sus ideas, su visión del escritor, de que la condición de minoría no es algo negativo al momento de crear, si se tiene en cuenta que lo que se elabora tiende al gran público. No hay una defensa irrestricta o convencional del lado individual del artista. Este es defendible, indoblegable, a condición de que entregue siempre su arte al gran público, que se dirija hacia él. El resto es una tradición inútil o prejuicio. No se trata de presunciones o de algo antojadizo, sino de un paso necesario, de un deber previo para entregar el mejor material posible a los hombres y mujeres del mundo. Este es uno de los mensajes más potentes que nos deja el libro. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y también en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el siguiente programa.